Hola a todos. Hoy quiero hablar de uno de los temas filosóficos quizás más interesantes, que es el tema del deseo. Bueno, para plantear el tema del deseo es importante establecer la relación entre el sujeto y el objeto, porque el deseo lo que realmente hace es mover a la acción al sujeto para llegar a obtener el objeto. Pero ¿cómo se obtiene este objeto en el deseo? Bien. Obtenerlo significa realmente negarlo, porque el objeto como tal sobrevive en tanto que es externo, es decir, en tanto que se mantiene objetivo, como una objetividad real externa al sujeto. Pero cuando el deseo impulsa al sujeto, impulsa su acción para acceder a este objeto, se le niega y al negarlo se transforma y pasa a ser una propiedad absolutamente individual. Por lo tanto, esa realidad externa se subjetiva, pasa de ser objetiva a subjetivarse. Es decir, el deseo realmente es una fuerza negadora. Lo que quiere es destruir, lo que quiere es apropiarse y al apropiarse destruir el objeto como algo externo al sujeto. Quiere que las cosas sean del sujeto, quiere que las cosas sean nuestras, ¿vale? Por tanto, una fuerza que lo que quiere es agrandar el yo a partir de la destrucción de los no yo, por así decirlo, ¿vale? El deseo también es una fuerza absolutamente inquieta, es pura acción continua, porque en tanto que quiere alcanzar esos objetos, está moviendo al sujeto en su vida diaria para conseguir todos los medios necesarios para llegar ahí. No sé, quiero un iPhone, me pongo a trabajar para poder conseguirlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo consigo, ese objeto que es deseado precisamente porque es externo, en cuanto pasa a ser interno, el deseo desaparece. Porque el deseo desaparece en cuanto que las cosas son propiedades. Porque la propiedad quiere decir que es parte de mi vida. Yo el iPhone cuando está en mi bolsillo no es objeto de deseo, es un instrumento que yo utilizo diariamente. Pero el objeto de deseo desaparece, ¿vale? Es mi iPhone, es mi propiedad, es posesivo, pertenece, es relativo a mi vida, relativo a mi yo. Deja de ser un no yo, deja de ser una realidad externa, ¿vale? Se subjetiva en mí. Claro, esto se ve muy, muy fácil, ¿no? Cuando decimos la famosa frase, somos lo que comemos. ¿Qué significa decir somos lo que comemos? Bueno, pues decir somos lo que comemos realmente es que hemos negado el alimento como una realidad externa y se transforma en mi yo. Entonces yo soy esa realidad externa subjetivada. Pero claro, no podemos preguntar, estos deseos también lo tienen los animales. Y claro, así es. O sea, la vida del animal también es una vida inquieta, ¿vale? Precisamente porque el deseo le mueve continuamente, mueve su acción continuamente para alcanzar, destruir, negar, ¿vale? Tiene esta fuerza negatriz, los objetos externos. Entonces, sería bastante interesante plantear la pregunta acerca de qué nos diferencia a los seres humanos de los animales. Bueno, lo que está claro es que nos diferencia la autoconciencia, ¿no? Mientras el animal es consciente del entorno, pero es una conciencia hacia afuera. Nosotros somos conscientes del entorno y al mismo tiempo tenemos una conciencia hacia adentro que nos hace reflexionar sobre lo que hemos sido conscientes. Hay un planteamiento, autoconciencia. Eh, y entonces, relativo al deseo, ¿por qué somos autoconscientes? Bueno, es una pregunta interesante. Yo diría, siguiendo un poco el planteamiento de Kollebe, cuando comenta la fenomenología del espíritu, el prólogo, yo diría que realmente lo que está pasando aquí es lo siguiente. Nosotros somos autoconscientes porque el deseo tiene en el ser humano la capacidad de mover a la acción, de moverla hacia el propio deseo. Es decir, nosotros podemos desear deseo. Deseo desear. Deseo desear. Pensar en cualquier situación en la que hemos estado tristes o deprimidos. En esta situación el ser humano no dirige su deseo, no dirige su acción, ¿vale?
movida por el deseo hacia una realidad externa. No, no. Dirige su deseo hacia la misma idea de deseo. Quiere desear. No quiere desear esto o aquello. Quiere volver a desear. Quiere la propia idea del deseo. Querer la propia idea. Desear la propia idea. Es decir, desear algo intangible, no una realidad externa, tangible, sino una realidad externa intangible. Deseo la propia idea de deseo. Esto ya me hace autoconsciente. Aquí ya está la vuelta a la interioridad del ser humano. Yo soy consciente de que necesito desear el deseo. Soy consciente, por tanto, de mi carencia y de la necesidad que surge de la carencia. Aquí hay una autorreflexión. Pero no solo eso. Puedo desear muchísimas otras ideas. Puedo desear el amor. Y no tengo por qué desear un objeto concreto, sino que simplemente me puede apetecer estar enamorado. O simplemente puedo desear la justicia o la paz mundial. No estoy deseando un objeto que quiero negar. Y es importante lo de negar, porque aquí es imposible que el deseo pueda destruir la idea. ¿Que quiere destruirla? Sí. ¿Que quiere hacerse por completo con ella? Sí. ¿Que quiere comprender a la perfección y negar por completo el amor? Sí. ¿Que quiere negar por completo el deseo? Sí. Pero no puede. Por el hecho de ser intangible, ¿vale? Lo convierte en inconmensurable. Nunca podremos llegar a negar por completo aquello que es intangible, que es una idea. Entonces lo que hace es que mantiene al ser humano en un deseo perpetuo. Las ideas nos mantienen en una curiosidad perpetua. Por su carácter inagotable, el deseo siempre se mantiene activo. Y esto en cierta manera habla de la transformación vital, porque yo soy el cambio que se va generando conforme voy conquistando esa idea que nunca terminaré de conquistar. Y cada momento de la conquista es un momento de mi vida. Voy aprendiendo a amar. Esto quiere decir que el deseo por la idea amar va transformándose. Y con ello voy transformándome yo. Así el ser humano termina convirtiéndose en tiempo. Tiempo nos define el cambio, nos define la transformación de deseos que nunca se agotan. El animal no, el animal se define por deseos que se agotan continuamente, deseos que niegan continuamente realidades. De ahí que el animal no haya un cambio, no haya una transformación, no haya una autoconciencia. Por eso el animal lo define el espacio, porque desea cosas espaciales. O sea, cosas espaciales que niega. Yo soy lo que deseo. Si yo deseo cosas espaciales, yo me termino convirtiendo o definiéndome en esencia por espacio. Si yo realmente lo que deseo son ideas intangibles, yo termino siendo tiempo, porque la idea intangible nunca se agota y no ocupa un espacio. Por eso el ser humano es cambio, es transformación, es el no ser que todavía está por venir, ¿vale? Es pura potencia de lo que va a llegar. Pero no solo eso, nos podemos plantear, por ejemplo, el tema del amor a una persona concreta. Es decir, el deseo que se dirige a una realidad objetiva, que es otro sujeto, pero objetivado como objeto externo a mí. Y nos podemos plantear la siguiente pregunta. Si yo a esa persona la niego, quiere decir que el deseo desaparece. Es decir, si ya he conseguido conquistarla, el deseo debería desaparecer. ¿Cómo es posible que existan amores para toda la vida? Aquí habría que plantear el hecho de que el ser humano para otro ser humano puede aparecer de forma infinita. Es decir, la autoconciencia de otro ser humano para nosotros es un pozo sin fondo. Yo nunca llego a conocer por completo a la otra persona. Y de hecho, si la llego a conocer o llego a conocer lo que me interesa, desaparece el amor. Es decir, en cuanto a la otra persona yo la hago finita, la delimito, la hago igual a sí mismo, la comprendo en su totalidad, es decir, desaparece su misterio, el deseo se agota. La otra persona ya no es para mí. Se me ha presentado como una finitud, como puro espacio. La ha objetivado por completo. Ya es una realidad que he negado mi deseo, ya deja de mover mi acción. Sin embargo, cuando la otra persona se me presenta como infinita, ¿vale? Cuando su autoconciencia es para mí absolutamente infinita, está llena siempre de sorpresa, está siempre llena de misterio, ¿vale? El otro que se me presenta ante mí, la cara del otro, tiene una profundidad ilimitada, ilimitada. Esto sería un amor duradero.
un amor que no se agota, porque yo no puedo llegar a negar por completo esa autoconciencia que ante mí se convierte en infinito. Por eso los seres humanos tenemos un trato relativo a la dignidad, porque asumimos nuestra infinitud, es decir, que cada uno es es flexible, es todos los matices posibles, ¿vale? Claro, por eso yo puedo desear una amistad para siempre. Por eso puedo enamorarme para siempre. Querer, desear a mi familia para siempre. Lo que deseo es esa infinitud que se me presenta, ese misterio inagotable del otro. En cierta manera, el otro aparece como una idea intangible, como si fuera la propia idea de deseo, como si fuera la propia idea de amor. Esto es interesante, porque aquí el deseo se transforma en amor, cuando da con la infinitud. De la otra forma, el deseo es mucho más cerca de la atracción. La atracción, ¿vale? Va hacia el objeto, hacia el espacio, y lo atrae, lo imanta, lo hace suyo y lo niega. Pero el deseo cuando es amor no atrae al objeto, deja al objeto siendo tal y como es, un objeto que en este caso es un sujeto. Lo deja siendo tal como es porque respeta su infinitud, porque es precisamente esa infinitud por la que el deseo se mantiene vivo, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría simplemente dejar estas ideas aquí y con esto me despido.